Ejercicio número 6, también EBAU Andalucía 2023. Nos dicen que el plano X más Y más Z y la recta R, esta que nos proporcionan aquí, que los consideremos y que calculemos la ecuación del plano pi', que sea paralelo a este plano pi, de manera que si Q y Q' son los puntos de corte de R respectivamente con pi y pi', entonces la distancia entre estos dos puntos sea de 2 unidades. Bueno, entonces lo primero que tendremos que hacer será calcular la ecuación del plano pi' y como pi' es paralelo al plano pi, entonces el pi' tendrá esta ecuación: x más y más z más d igual a 0 para algún valor de d que sea el que haga que se cumpla la condición que nos dicen aquí, que la distancia entre q y q' sea de 2 unidades. Bueno, tendremos entonces que calcular quiénes son los puntos q y quiénes son los puntos q'. Recordamos que q es el punto de corte de r con pi y que q' es el punto de corte de la recta R con este plano pi'. Este punto Q' dependerá de D y luego impondremos la condición de que la distancia entre Q y Q' sea de 2 unidades. Muy bien. Tenemos entonces esta recta R y lo primero que voy a hacer va a ser pasar esta recta R a paramétrica para obtener el punto de corte con el plano pi, que así es un poco más sencillo. También se puede hacer resolviendo el sistema formado por el plano pi y las implícitas de esta recta, pero yo creo que la mejor manera es pasar esta recta a paramétricas. Veis que el punto será 1 más el vector director, la primera coordenada, esto está partido por 1. La segunda, recordáis que esto es muy fácil, será 0 y 2 lambda. Y la tercera coordenada del punto será menos 1 y la tercera coordenada del vector será 2, luego será de la forma menos 1 más 2 lambda. De manera que ahora para calcular, lo primero que voy a hacer es calcular la intersección de R con pi. ¿Y cómo hacíamos esto? Pues sencillamente cogemos la ecuación del plano y sustituimos la x en la ecuación del plano pi, la y en la ecuación del plano pi y la z, y nos quedará una ecuación en lambda que resolvemos. De forma que nos quedará 1 más lambda, 1 más lambda. Veis que lo único que hago es sustituir la x por el valor de la recta. Son los puntos comunes a la recta y al plano. 1 más la y, que será 2 lambda, y la z, que será menos 1 más 2 lambda, y esto deberá ser igual a 0. De forma que resuelvo esta ecuación y os quedará lambda más 2 lambda más 2 lambda, que será 4 lambda, y 1 menos 1 será 0, luego me quedará que 4 lambda es igual a 0, luego el valor de lambda será 0, de forma que el punto Q será sustituir el lambda por 0, es decir, que será el punto 1, 0, menos 1. Ese será el punto Q, ¿de acuerdo? Sigo y vamos a hacer lo mismo para calcular el punto Q'. Punto Q', este era el punto Q, ¿vale? Punto Q' es la intersección de la recta R con el plano pi'. Entonces hacemos lo mismo, la ecuación del plano pi' es este, luego me quedará 1 más lambda más 2 lambda más z, que es menos 1 más 2 lambda más d, debe ser igual a 0. Bueno, resolvemos esto y fijaros lo que nos queda. Nos quedará 5 lambda más d. 5 lambda más d será igual a 0. Luego, ¿cuánto valdrá la d? La lambda valdrá menos d partido por 5. Menos d partido por 5. Luego venimos a la ecuación de la recta, al punto genérico de la recta, y me quedará 1 menos d partido por 5. El punto Q' será sustituir el lambda en la recta R. 1 más, y como menos d partido por 5, más menos d partido por 5 es menos d partido por 5, menos 2d partido por 5, y la última será menos 1 menos 2d partido por 5. Muy bien. Esto es lo que tenemos. Ya tenemos nuestro punto Q, que es este, que voy a rodear aquí, y nuestro punto Q', que evidentemente depende del valor de D, y será ahora la condición la que nos hará obtener el valor de D adecuado para que se cumpla esa condición. Muy bien, vamos a calcular entonces. Sabemos que la distancia entre Q, esta es la condición que tiene que cumplirse, que la distancia entre Q y Q' sea igual a 2.
Sabemos que la distancia entre dos puntos es el módulo del vector determinado por esos dos puntos. Entonces vamos a calcular cuánto vale el vector determinado por Q y Q', calcularemos su módulo y lo igualaremos a 2. Vamos a calcular primero quién es el vector QQ'. QQ'. Recordáis que las coordenadas de un vector determinado por dos puntos son extremo menos origen. Luego será 1 menos d partido por 5 menos 1. Luego será menos d partido por 5. Menos 2d partido por 5 menos 0. Es decir, que será menos 2d partido por 5. Y será menos 1 menos 2d partido por 5 menos menos 1. El menos 1 con el menos 1 se irá y nos queda menos 2d partido por 5. Cuando queremos calcular su módulo, sabemos que el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas. Es decir, aquí nos quedará menos d partido por 5 al cuadrado más menos 2d partido por 5 al cuadrado más menos 2d partido por 5 al cuadrado. Bueno, podríamos aquí hacer alguna operación rápida, pero pues despacito, ¿vale? Calculamos esta operación, esperar que voy subiendo un poco para arriba, y aquí me quedará la raíz cuadrada de d cuadrado partido por 25 más 4d cuadrado partido por 25 más 4d cuadrado partido por 25. Si os dais cuenta, esto es lo mismo que 9d cuadrado partido por 25. ¿De acuerdo? De forma que esto podemos ponerlo como 3/5 de la raíz cuadrada de d al cuadrado, pero la raíz cuadrada de d al cuadrado es el valor absoluto de d. Tened cuidado que decimos que esta raíz se va con el cuadrado siempre que la d sea positiva, pero realmente la raíz cuadrada de un número es su valor absoluto, ¿de acuerdo? De forma que esto es realmente 3/5 del valor absoluto de d. Muy bien, ya tengo entonces que el módulo de ese vector, que es la distancia entre Q y Q', la distancia entre Q y Q', acabo de calcular que es el módulo del vector Q', y esto acabo de calcular que es 3/5 del valor absoluto de d, ¿vale? Me dicen que esta distancia tiene que ser igual a 2, pues esto lo igualo a 2, de forma que de aquí saco este 5 lo paso al otro lado multiplicando, este 3 lo paso al otro lado dividiendo y me quedará que el valor absoluto de d será igual a 10 tercios. 10 tercios. Tengo entonces dos posibilidades aquí. O bien que la d vale 10 tercios o bien que la d vale menos 10 tercios. O bien d es igual a 10 tercios, como digo, o bien d es igual a menos 10 tercios. Luego, ¿cuál será la solución? Pues la solución la tendremos perfectamente determinada y tendremos dos posibilidades. El pi' sub 1, que sería x más y, fijaros que aquí lo tengo, ¿vale? Yo sabía que como es paralelo es x más y más z, y ahora la d que hace que se cumpla esa condición de la distancia que valga 2 puntos, x más y más z más 10 tercios igual a 0. Y otra posibilidad es un cierto pi' sub 2, puedo llamar pi' sub 2, que será x más y más z menos 10 tercios igual a 0. Esas serán entonces las dos posibilidades que tenemos para este ejercicio, ¿de acuerdo? Hay dos posibles soluciones, dos planos paralelos, que ocurre que cuando cortan a la recta R, respectivamente el plano pi y el plano pi', nos generan dos puntos cuya distancia son 2 unidades. Bueno, pues espero que os haya gustado. Tened cuidado con este detalle, ¿vale? Aquí está el detalle clave. Aquí está el detalle clave para tener las dos posibles soluciones. Si decís este cuadrado se va con la raíz y os queda una d, solamente os saldría una solución y estaríamos comiendo esta otra posible solución que es tan válida como la anterior, ¿de acuerdo? La raíz cuadrada de d al cuadrado es el valor absoluto de d, no es d. Sería d si estoy seguro que la d es positiva, pero la d podría ser negativa al elevarla al cuadrado, esto de dentro es positivo, ¿vale? Ojo con este detalle. Bueno, pues hasta la próxima. Adiós.